Había fundado la editorial sudamericana chilena asociado con Sudamericana, o Sudamericana de Argentina, pero Sudamericana. Ya, muchas gracias. Que prontamente se convirtió en una de las distribuidoras de libros más importantes de Chile, con representaciones exclusivas de catálogos potentes de Argentina y España. Sudamericana, Paidós, Losada, Plaza Janés, Minotauro, y un largo etcétera. La integración vertical y en alguna medida horizontal fue una respuesta obligada y exitosa a las necesidades de esos tiempos. También alcanzó la integración hasta para poner 4 librerías en puntos estratégicos de la capital. La empresa duró 10 años, en los que multiplicó su capital inicial más de 200 veces a la hora de ser adquirida por el grupo alemán Bertelsmann, luego conocido como Random House aquí, que la integró a lo que hoy es Penguin Random House. El mercado chileno había cambiado y comenzaba a ser una plaza de interés para todas las editoriales. En esa década también el país había experimentado un crecimiento sostenido, el más grande de su historia, multiplicando aceleradamente su ingreso per cápita. Aquí debería aparecer algo, pero está fallando mi brecha tecnológica. No, ahí. Como pueden ver, el crecimiento del año 90 fue inmenso, llegando de ese per cápita que ven ahí en rojo, donde comienza, hasta el actual. Obligado contractualmente por la cláusula de no competitividad que suelen tener los contratos de venta a una multinacional, en este caso la venta de Sudamericana chilena Random House, inicié la travesía del desierto de 2 años sin actividad editorial, entre comillas, porque al día siguiente de cumplirlos saqué el primer libro de Catalonia, o sea, di por fundada Catalonia. Un proyecto editorial personal y familiar al que, en vista de las buenas experiencias y sin dudarlo, integré inmediatamente una distribuidora y librería. El país que siguió creciendo hasta alcanzar el per cápita de hoy, que bordea los $25.000. Y Catalonia desarrolló su expansión acompañada de la representación de muchos sellos argentinos y españoles. Y en este punto quiero romper amarras con la historia personal de distribuidor a la que me condujo este requerimiento y paso a abordar el mercado chileno sobre la base de 2 preguntas que me parecen fundamentales, una para poder entender el presente y otra para poder proyectar el futuro. La primera es ¿por qué el crecimiento del mercado del libro no fue a la par del gigantesco crecimiento económico del país? ¿Por qué fue tan desigual que generó una brecha evidente entre el desarrollo del comercio general y el desarrollo del comercio del libro? Y la segunda pregunta, de futuro, es ¿cómo puede Chile enfrentar los nuevos tiempos que se vienen para el libro desde sus oportunidades perdidas por varias décadas? ¿Qué puede usar de su desarrollo en otros planos para dar ahora un salto en el mundo del libro que le permita acortar la brecha? En la primera pregunta debemos entrar al tema que tanto nos asombra y que no se explica cómo este país, que se pone a la cabeza de los más ricos de América Latina, mantiene una condición de subdesarrollo y precariedad en las particularidades del comercio del libro. Contrastémoslo con otros índices tan reveladores como el consumo de automóviles, donde un país de 17,5 millones de habitantes tiene más de 7 millones de unidades con un parque que no tiene menos de 8 años. O el absurdo récord de tener 28 millones de teléfonos celulares en uso y con número vigente, es decir, 1,6 dispositivos por habitante. Yo he representado muchas editoriales argentinas y tengo muchos amigos que veo acá y se recordarán que siempre me incomodaban cuando me hacían una pregunta que era recurrente. ¿Por qué mis libros no se venden en Chile si a Chile le va tan bien? Bueno,
Voy a intentar un poco en esto explicarlo, ¿no? Sobre todo si estos amigos cuando eran lectores de las páginas económicas era peor la presión aún. Intentaré explicar dónde radican esas responsabilidades de la brecha que el libro tiene respecto del desarrollo alcanzado y los grandes frenos y obstáculos que los libros encuentran en este mercado. El peso fundamental de las responsabilidades descansa en la falta de una política pública para el libro y la lectura. Después de la tierra arrasada que dejó la dictadura en el sector, se requería de una cirugía mayor y esta nunca llegó. Si bien es cierto que en los primeros años de transición se dictaron importantes leyes para el libro que estimularon el desarrollo de la industria, de la creación literaria, de las bibliotecas. Y la industria vivió un veranito de San Juan, de lo cual hoy poco existe. Después veremos lo que quedó de eso. Pero por aquella época yo recuerdo con nostalgia que habían 3 suplementos literarios, 3 periódicos. Hoy no hay ni uno. La televisión abierta tenía programas de TV que hoy no existen. Había uno famoso, de Antonio Skármeta, El Show de los Libros, que seguramente lo conocieron, que comenzó en un horario prime, después fue a las 12 de la noche, después a las 4 de la mañana, después desapareció. Pero desapareció no por malo, porque era muy bueno. Lo compró People and Arts y ahí terminó haciendo sus temporadas. Pero con posterioridad a este impulso post-dictadura, el libro fue perdiendo peso y visibilidad en la sociedad chilena. Y el gran daño fue no haber aprovechado esa bonanza económica para desarrollar planes de fomento lector. Es decir, se desarrolló mucho la industria y poco los lectores. No hubo políticas públicas sólidas para lo más importante, la construcción de lectores. Y el resultado fue un altísimo nivel de analfabetismo funcional. Según la encuesta del 2016 de la OCDE, determinaba que más del 50% de los adultos chilenos se encuentran bajo el nivel 2, que es aquel donde los individuos no poseen la capacidad para aplicar la lectura y su comprensión en el desarrollo de sus actividades diarias y laborales. El promedio de la OCDE para ese nivel es el 20%. Pero ya había una encuesta, la mejor que se hizo en todo este tiempo, que la hizo el Centro de Microdatos de la Universidad de Chile por requerimiento del Consejo del Libro, que daba cifras fatales con esto, ¿no? Porque era una estadística muy valiosa en el sentido de que estaba acotada a la lectura de libros. Y arrojaba que un porcentaje importante de la población, el 84%, no entiende adecuadamente lo que lee en textos largos y complejos. Aquí vemos la imagen 2. En esa encuesta también habían preguntas que eran muy significativas. Yo saqué aquí algunas. ¿Con qué frecuencia asisten a las librerías según los quintiles de ingreso? En la última columna que está el total, el 62% no ha visitado nunca una librería. Después, es una pregunta muy interesante, la autopercepción del lector. Aquí todos mienten, o sea, ¿cuál es el resultado de cómo se consideran el poco lector, ¿no es cierto?, y el no lector, que son casi lo mismo, ¿ah? Porque se está preguntando por libros. Y había una estadística anterior. Esto también es muy interesante porque esto habla un poco de qué es el libro en la sociedad, ¿no?
¿Con qué frecuencia le regalaban libros según el tramo de edad? Veamos que entre unos y otros, qué porcentaje nunca recibió un libro de regalo. O sea, el libro no era un objeto regalable, siempre habían otras prioridades. La encuesta Casens, que es la encuesta que se hace en Chile para medir los índices de pobreza, con lo que eso marca una serie de otros indicadores y acciones de tipo político. Al darle la espalda al libro y la lectura por tantos años, la no generación de lectores y las limitaciones del mercado comienzan a explicarse por sí mismas. La mejor expresión de lo que estoy señalando es la situación tributaria del libro en Chile. Como ustedes saben, tiene un 19% de IVA, que es el 19% del IVA generalizado. Igual que todos los otros bienes y servicios. Este gravamen fue instalado en 1976 en plena dictadura. Antes de esa decisión, los libros eran considerados parte de las necesidades básicas de la población y estaban exentos de todo impuesto, al igual que el pan, la leche, frutas y verduras. Ciertamente no es la causa única ni la decisiva para explicar los bajos índices de lectoría en el país, un simbolismo que se potencia fatalmente si durante 6 gobiernos democráticos de distintos signos, de derecha y de izquierda, ninguno se animó a suprimirlo o rebajarlo. Muchos prometieron hacerlo, pero luego en el poder cambiaron de opinión. La obsesión de nuestros gobernantes siempre ha sido asimilarnos a los repertorios de la OCDE. En este caso, si se fijan, el horizonte aspiracional le apuntó para Guatemala. Otro flagelo que ha repercutido negativamente en el libro y que también tiene una carga simbólica desalentadora sobre los puntos de venta es la falta de voluntad política para terminar con las redes organizadas de piratería y reprografía. La mayor parte de los libros que tienen la suerte de entrar en la lista de los más vendidos están condenados a terminar en la cuneta, en las aceras, digamos, y el editor a compartir su éxito con el pirata. Por décadas los hemos visto a diario en lugares centrales cerca de las librerías y sin control alguno y alentados por la impunidad ahora han saltado al mundo digital con las ventas de PDF en colegios, universidades, en plataformas de comercio electrónico como Mercado Libre y otros. Este fenómeno, que es normal en muchos países, especialmente latinoamericanos, es muy dañino en Chile por la debilidad de su red de puntos de venta. Un estudio reciente señala que en Chile hay 355 librerías o comercios donde se vende algún libro, que no es exactamente lo mismo. Pero para darle una idea, en el mismo territorio hay 3.000 farmacias. No necesariamente imaginemos librerías donde desplegar grandes catálogos, porque ahí están las librerías, hay supermercados que también tienen libros. Por esto, porque si se fijan el tamaño de las librerías, el 64% tiene menos de 60 metros y el 36% menos de 30 metros cuadrados. Más de la mitad de estas librerías están en la capital, que es Santiago, que alberga el 30% de la población del país, y ahí están más de la mitad de las librerías. 2/3 de las librerías que hay en Santiago están localizadas en cuatro de las 32 comunas. Ahí las ven en rojo, las otras son bibliotecas. En 4 de las 32 comunas. Esta concentración no hace más que poner en evidencia que la lectura y el acceso al libro sigue siendo un privilegio de élites. Desde luego, estas librerías no compran en firme al editor o distribuidor de los libros. Si quieren estar presentes en estos puntos de venta, debes dar consignación. Cualquiera que intente manejar sus libros con una distribuidora propia que lo represente deberá contar con este escenario. Si los vas a importar, debes saber que junto a los gastos del flete debes considerar poner el 19% del valor FOB antes de retirarlo de la aduana. Este es un gasto financiero inicial muy duro que se añade a los logísticos propios del distribuidor
y que explica por qué las distribuidoras no sobreviven mucho tiempo y las que lo hacen generalmente están integradas verticalmente a la edición o al punto de venta. He señalado factores que considero claves en la explicación del desarrollo desigual entre esa época dorada del crecimiento económico y la mayor parte de las actividades comerciales del libro. Cuando todo crece, lo que no lo hace a la par aparece como estancado. Pero si prescindimos de estas comparaciones, que siempre son odiosas, el libro en Chile ha tenido un progreso relevante. Si tomamos algunas cifras positivas y vemos la parte media llena del vaso, podemos comenzar a contestar la segunda pregunta sobre el futuro desde la perspectiva de lo ganado en estas décadas. Veamos lo positivo. Se ha construido una vigorosa industria editorial. De la treintena de editoriales sobrevivientes en los 90, se ha pasado a unos 150 editores, muchos de ellos independientes, que publican y comercializan su fondo editorial, que han enriquecido el mercado, la diversidad bibliográfica, y ha hecho florecer muchos profesionales buenos, editores e ilustradores. Otro dato interesante es que desde los 1000 libros que se editaban al año, o sea, los 1000 ISBN que se pedían al año, estamos a 2017 en 8000. El desarrollo de bibliotecas públicas, modernas y abiertas a la comunidad, que son 450, es una realidad muy positiva. Y lo otro, entre lo que me parece más destacable, es la creación de las bibliotecas escolares CRA, que son centros de recursos de aprendizaje para educación básica, media y especial, que se proponen como para fomentar el interés en la lectura a través de espacios creativos dentro de la comunidad escolar y que hoy alcanzan un número de 11.079 bibliotecas escolares. Estas bibliotecas de aula tienen la bibliografía completa que cada año se renueva, con un poder comprador anual del orden de los 15 millones de dólares. Es algo que entusiasma mucho a los argentinos cuando aparecen los famosos CRA, ¿no? Y también a los españoles, ¿no? Otra iniciativa muy interesante que surgió en Chile en los 96, el Bibliometro, que hoy está replicada en varias ciudades del mundo, es una especial, singular, exitosa red de biblioteca instalada en el Metro de Santiago. El Metro de Santiago es bastante grande, cubre 118 kilómetros, y ahora se ha unido ahí la biblioteca digital, la biblioteca pública digital, que ha tenido un explosivo uso por parte de los lectores, sorprendente. Ahí están la biblioteca donde se puede descargar muy fácilmente desde el móvil con un código QR, ¿no? Y ahí tenemos una máquina expendedora para el libro físico. Esto ha sido de las cosas buenas por donde va el crecimiento futuro. El presupuesto de compra del sistema de bibliotecas públicas se ha triplicado en los últimos 10 años. También la cantidad de préstamos. Para dar una comparación regional con los préstamos, y esto lo digo porque por el tema de los niveles de lectura, Colombia, que tiene uno de los mejores sistemas de la región, tiene 1.444 bibliotecas públicas para una población de 49 millones de personas. Registró más de 2 millones de préstamos. En Chile, donde la red la integran 434 bibliotecas para 17 millones de habitantes, hubo la misma cantidad de préstamos. Se implementó desde este año la posibilidad, como decía, de descargar los libros directamente en celulares, tablet, ¿no? Y la demanda ha sido muy grande, pues hay una lista de espera para varios meses, porque los libros se compran a perpetuidad,
por el momento. Ahí estamos los gremios en el gallito a ver quién le gana a la biblioteca, pero el poder comprador está ahí. Pero un hecho curioso, esta lucha contra la piratería que yo cuando llegué a Chile y representaba con mis amigos de Sudamericana, mis socios, autores muy importantes como Isabel Allende, García Márquez, me pasé mucho tiempo de mi vida en los juzgados, tratando de meter preso a una sombra que nunca logramos conseguir, llegar a nada. Un día me fui a entrevistar con un magistrado muy importante y me dijo: le recomiendo que no gaste tanta energía en esto porque este es un negocio muy bueno y no los va a pillar nunca. Lo que, por otro lado, pienso que la gente leía, ¿no? Algo había ahí, ¿no? Pero resulta que la biblioteca pública digital puede llegar a ser el remedio más eficaz para terminar de una vez por todas con la piratería. Porque siempre pensábamos, tenemos que dar una respuesta comercial a los piratas. La mejor respuesta comercial es decirle: señor, no compre pirata, léalo gratis. Abra su móvil y ahí lo tiene. Y con eso las listas de espera, eso va a generar, por supuesto, mayores compras de licencias. Y por otro lado, es mucho más fácil, porque también los piratas se van a ir al digital, pero es más fácil pillar una IP que un tipo con una manta que va dando por lado y lado. En suma, Chile tiene un mercado de libros muy discreto pero estable, con un tamaño calculado en una cifra alrededor de 250 millones de dólares, con una red de distribución muy limitada, con bajos niveles de lectoría, con mucha indolencia de las políticas públicas y sin voluntad política para que se pueda dar vuelta a la situación actual. Un mercado inmerecido para Chile si consideramos su desarrollo vertiginoso, su nivel de escolaridad. La educación básica, la educación media es obligatoria. 2 premios Nobel de literatura, 3 premios Cervantes y decenas de autores exitosos en el mundo, premiados y traducidos a muchas lenguas, no salen de la nada. ¿Sí? Algo hay en la sociedad que es muy rescatable. Pero todas las señales indican que la población comienza a exigir su derecho a leer, y lo está haciendo porque comienza a sentir las secuelas y limitaciones generacionales del analfabetismo funcional. Cuando se percibe la inminencia de la cuarta revolución industrial, el advenimiento de la robótica, de la nanotecnología, del Internet de las cosas y todo lo que ya sabemos que está a la vuelta de la esquina, si un porcentaje importante de la población no entiende a la primera las instrucciones para preparar un biberón, o jamás entenderá un contrato de adhesión plagado de cláusulas engañosas, tendrá entonces serios problemas de sobrevivencia en el mundo que viene. Ese horror al vacío lo viven los padres, lo saben y lo intuyen. Y por eso pujan para que sus hijos lean todo lo que ellos no hicieron. Y por donde menos se piensa, comienza a romperse la inercia de la lectura elitista, privilegio endogámico de la emulación y el entorno familiar. Todos estos signos alentadores son parte de esa presión. Y los nuevos registros de lectura están indicando que niños y jóvenes están leyendo más libros que los adultos, a pesar de la competencia adictiva de los nuevos soportes, que es donde emplean mayoritariamente su tiempo libre. Qué duda cabe que estamos ya en otra era para hacer los deberes del libro que no hicimos a tiempo. Ahora debemos dar un salto al nuevo paradigma. Si queremos tener más puntos de venta, pues ya no podemos ir detrás del tiempo perdido. Es un anacronismo seguir sembrando y sosteniendo librerías en los mall shopping acá, ¿no? Por más que estemos llenos de ellos, somos el país con mayor metros cuadrados de shopping por habitante de América Latina. Cuando la tendencia mundial es a huir de ahí, por los costos, por el plus cultural que el lector de hoy le está exigiendo al punto de venta librero. El tren se fue y debemos alcanzarlo en otras estaciones, llegar a los lectores con las nuevas herramientas que disponemos, y todas ellas vienen cargadas al mundo digital. Un estudio de móviles de
latinoamericana y International Media Service señala que el 71,7% de los chilenos ya cuenta con un acceso a Internet, la mayor cifra en el continente, seguido por Argentina con un 68%, tercer lugar en México, Brasil, y todo esto es proporcional al número de habitantes, respectivamente, y el 94% de los usuarios están conectados con dispositivos móviles, no como único dispositivo, pero sí como una opción muy relevante. La generación de jóvenes entre 18 y 34 años, también denominados millennials, destacan en casi todas las categorías como líderes de las tendencias que se ven en el uso de dispositivos móviles y conexión a Internet. Este grupo alcanza su uso más o menos de 38,5 horas semanales conectados a la red a través de diversos dispositivos. Y todos ellos están leyendo. Uno los ve, están todos leyendo, seguramente Facebook, WhatsApp, Twitter, ¿no? Todo menos libros, ¿no? Lo que vemos, incluso sustituyendo la oralidad, las funciones orales históricas, ¿no? Que son, pero si nosotros tomamos lo que dicen los grandes investigadores sobre las prácticas, las nuevas prácticas lectoras, pienso en Chartier, Bourdieu, Poulenc, que debemos considerar esas prácticas en el futuro inmediato del libro. Sin entrar en tentaciones de futurología, creo que hemos dado un gran salto en Chile en las barreras de acceso al libro y la lectura si cada ciudadano ya posee un instrumento, una herramienta casi adosada a su cuerpo, que lo acompaña día y noche y con la que puede acceder a todos los libros que quiera. Y si no lo hacen es por la carencia de hábitos lectores. Pero esa misma evidencia nos señala el camino corto para conseguir esos hábitos y recuperar el tiempo perdido. Otra herramienta para superar nuestro déficit librero es subirnos al carro del comercio electrónico. De acuerdo a las cifras presentadas por la Cámara de Comercio de Santiago, las ventas del comercio electrónico en Chile, luego de alcanzar los $4 millones en el 2017, superan los 5, es decir, un crecimiento de un 30% en un año. Los Cyber Days, Cyber Monday y similares aumentan su frecuencia y superan todas las expectativas. Y se está transformando en muchos rubros en el lugar preferente de adquisición de productos y servicios. Si consideramos nuestra condición geográfica, con más de 5.000 kilómetros de largo, con vastas zonas pobladas sin librerías, en los 2.000 kilómetros que hay entre Santiago y Arica, que es la frontera con Perú, no hay más de 25 librerías con L, digamos, ¿no? Es evidente que es central poner el libro en esta línea cuando estamos pensando en desarrollar su mercado. Finalmente, porque ya hay un círculo que apareció, quiero referirme a un punto importante que es la distribución de nuestros libros, la exportación de todos. Para el caso del libro chileno, las cifras son irrelevantes. Se estima en alrededor de un 1% de lo que se transa en el país. Todos lo sabemos y cuesta encontrar un libro chileno aquí, en Argentina, en Colombia, en México y en otros países. Es imposible. Pero lo mismo nos ocurre a todos en nuestro continente. Nuestros lectores se quejan porque no encuentran libros argentinos permanentemente. Y eso que somos los principales receptores de vuestra exportación. Pero si el libro es mexicano, uruguayo, ecuatoriano, colombiano, será imposible encontrarlo. Y el resultado cultural es lamentable, porque nos estamos desconociendo entre nosotros. Es decir, no nos leemos entre nosotros. A no mediar que alguno tenga la suerte de ser editado en España y regrese al continente, desde ahí, ¿no? Y este ha sido un problema endémico. Esto no es una novedad. Hace casi medio siglo el escritor chileno José Donoso hacía referencia en este punto en su historia personal del boom, comentando que la única opción que tenía para leer en latinoamericanos era intercambiando libros con los escritores de cada país. 40 años más tarde, Ricardo Piglia, poco antes de su muerte, afirmaba que ahora viajan los escritores, pero no sus libros. Un tema nunca resuelto del que todos debemos hacernos cargo. Y las soluciones del pasado ya forman parte del museo editorial y nadie puede hoy disponer depósitos de sus catálogos en otros países y si quieres vender en firme lo harás en una proporción mínima. También para revertir esto es hora de echar mano a todos los recursos que nos están ofreciendo los nuevos tiempos.
desde la construcción de redes para hacernos de partner, una cosa fundamental, partners locales, hasta el print on demand, que ya en Estados Unidos es el 30% de los libros están haciéndose en digital, pasando por el comercio electrónico para todos los soportes y el marketing digital, que aquí lo veíamos recién, el peso que tiene. Porque ¿cuándo nos íbamos a imaginar nosotros, los que somos más grandes, que podíamos llegar con nuestras portadas, nuestros índices, nuestras primeras páginas, los metadatos, las entrevistas, los trailers, los teasers, etcétera, a todas las librerías y bibliotecas del mundo, o bien directamente al lector, y con un solo clic? Inimaginable. Poner atención a los sistemas. Aquí me perdí con las páginas, pero ya estoy terminando, Trini, no os preocupéis. Esto, cuando te pasa, ¿no? La explotación optimizada de los contenidos de los cuales somos propietarios, de las licencias, ¿no es cierto?, los derechos de subsidiarios, los canales bibliotecarios. En una palabra, lo que está claro que tenemos que hacer, y aquí lo hemos escuchado en cada una de las presentaciones, es emular a las otras industrias culturales que nos llevan la delantera en distribución, el cine, la TV, la música, que aprovechan el poder de la nube para llegar con sus contenidos a todas las geografías. Asumimos que pertenecemos a una industria conservadora, extremadamente cautelosa, que no se caracteriza precisamente por su capacidad de innovar. Y creo que eso forma parte del problema. Es el peso de la noche de una porción importante de nuestros avatares del libro, creo no solo en Chile. Posiblemente muchos de nuestros desafíos sean comunes, para sacudirnos, salir del molde, abrirnos a lo que nos depara la nueva era. Si la tecnología está reinventando el mundo, entonces irremediablemente debemos orientar nuestro oficio en esa misma dirección para construir futuro. Después de todo, y aquí, como todos pusieron una frase de algún CEO, yo como somos un país de poetas, traigo una para cerrar de Nicanor Parra, un poeta muy especial, ¿no?, que dice, después de todo, el mañana es lo único de lo que realmente disponemos. Muchas gracias.